Bueno, ahora sí, hola, buenas noches a todas y todas. Tuvimos un pequeño percance, pero esperemos que ahora ya lo podamos resolver en la inmediatez. Bueno, como les decía yo hace un rato, estamos hoy con dos tremendos candidatos del Distrito 1. Uno es Edwin Briceño y la otra persona. Así que estamos haciendo el, el alcance para invitarlos y que se puedan sumar. Hola Edwin, César, ¿cómo estás? ¿qué tal? Por fin. Muchas gracias. Muchos saludos. No, gracias a ustedes por estar acá. Hola Milen, qué gusto Hola, saludarte, qué gusto verte también en la hola. distancia. Un abrazo virtual para los dos. Ujú. Oye, si me permite una licencia, antes de que vamos a conversar nosotros, quiero hacer un homenaje, porque yo tengo en mi poder un estuche, no sé si lo alcanzan a ver, y no sé si ustedes lo recuerdan. Yo Este lo he visto. estuche, ¿lo alcanzan a ver? Y Ujú. se lee al revés. Se lee al revés. Dice canciones para decir que no. Ah, ya, sí. Ya, y este fue un homenaje que nació, que salió, perdón, en La Nación Domingo. Ya hace unos buenos años atrás, en alguna conmemoración del no. Trae 4 discos. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros, que hoy murió Tati Pena. Y Tati Pena es Eh, una de las artífices, ¿no es cierto?, de la propaganda de las canciones que salieron en el no. Y mi admiración, ¿no es cierto?, y mi reconocimiento para ella, y me imagino que al cual ustedes también se suman en este momento de dolor, una tremenda periodista y además, ¿no es cierto?, una tremenda mujer, valiente y súper jugada en realidad. Jugada en aquellos tiempos, hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, tratando en un contexto en donde tratábamos de bajar la dictadura. En la actualidad estamos tratando de armar un Chile que esté a la altura de todos. En fin, gracias porque me permitieron hacer esto. Bueno, pero vamos con ustedes. Milen, ariqueña, afrodescendiente, dice tu definición en las redes sociales. Feminista, activista social, candidata constituyente por el Distrito 1. También fuiste candidata a concejal en algún momento. Sí, hace un poco más de 4 años fui candidata a concejala. Sí. Perfecto. Y Edwin, por tu parte, ariqueño también, padre de dos héroes, dice por ahí, amante del desarrollo local e integración. Tienes una tarea importante en Servicio País y estudios importantes bueno, eres ingeniero comercial en primer lugar, pero después hiciste un magíster en planificación territorial, si no me equivoco, y algún otro magíster que me quedo corto y que tú nos vas a contar de qué se trata. sí, en gobernanza, política pública y otro es de migración internacional, que es un tema, al menos también en nuestra región y en nuestro país, muy importante por lo demás. Y sí, pues soy padre de dos superiores, tengo dos niños, Federico y Raimundo, que están ahí con este sistema de clase acostumbrándose. No ha sido fácil. Bueno, comencemos. Milen, en tu descripción, ¿qué se viene a tu cabeza? ¿Qué es lo que más nos representa en estos momentos, Milen? Bueno, lo que hoy día me tiene en este proceso, ya que es un momento que lo tenía pensado, muy pensado, pero desde otro espacio, desde el exigir a las y los constituyentes un piso mínimo, ya un piso mínimo de acuerdos, de compromisos. Me había planificado para estar desde ese lado, desde el lado de la sociedad civil, eh, siguiendo este proceso muy de cerca, observándolo y que en realidad cumpliera lo que empezamos a pedir cuando nos movilizamos en las calles. Pero este Estado, este gobierno específicamente, el oficialismo, nos negó y nos quitó a las y los afrodescendientes el escaño, ya un escaño que nos correspondía por derecho, ya que tenemos una ley de reconocimiento que tiene más que esta ley se publicó el 16 de abril del 2019. Mira, ya vamos para el año, En el para los dos presente. años de la ley. Claro, 2019, 20, para el segundo año. Esta ley decía en uno de sus puntos que el gobierno, a través de tenían un año de plazo para hacer el reglamento de la ley, ¿ya? Lo cual no se hizo. No se hizo el reglamento de la ley.
Y fue uno de los motivos que utilizó la ministra de Desarrollo Social para decir que no podíamos, no nos correspondía estar con los escaños reservados. Aparte de un montón de cosas, ¿ah? Cosas que son como bien, bien molestas cuando la misma persona que votó por tu reconocimiento, por tu ley, después cuando ocupa este otro espacio de autoridad de gobierno en el área de desarrollo social desde el oficialismo, desconoce todo lo que había hecho. Entonces yo me preguntaba cuando lo escuchaba, esos días que la discusión duraba hasta las 5 de la mañana más o menos, y ella no se acordará que votó por la ley, se acordará, tendrá conciencia de que pasó por sus manos nuestra ley de reconocimiento, y hoy día usa estos argumentos de completo desconocimiento. Y eso lo único que nos hace pensar y reflexionar es, el racismo institucional, la ideología racista en la cual vivimos, y que no solo tiene que ver con el socialismo, es una cuestión que cruza, yo creo que todas las capas, o gran parte de las capas de Chile. Y se vio completamente reflejada en lo que pasó con nosotros. Entonces, esta situación, el habernos dejado fuera, el habernos quitado por derecho nuestro escaño reservado, tuvimos que levantar una lista propia que se llama Súmate Ahora, y en la cual vamos como lista independiente disputando un cupo en la nueva Constitución. Y lo hicimos de esta forma porque el pueblo así lo quiso. Lo reunimos alrededor de 15 organizaciones, discutimos como 2 o 3 días, y el acuerdo fue, no, miren, vamos solos, porque yo creo que ya te he comentado, desde la UDI hasta el Partido Comunista, nos propusieron ir dentro de sus filas, como independientes, con un cupo dentro de su espacio. A lo cual, como pueblo, es que vamos a ir por las muestras. Aquí vamos a pelearnos porque nos dimos cuenta que al final seguimos estando solos. Y por eso decidimos ir con una lista. Por eso estoy respondiendo a mi pueblo. Edwin, por tu lado, hay algo que dentro de tu descripción debe haber generado esta motivación a ir a la constituyente. Bueno, yo tuve un pasar un poquito más de una década trabajando en territorios rurales, condiciones de aislamiento, temática de pobreza, pero no una pobreza necesariamente por ingresos, sino que multidimensional, en donde hace cuenta de que efectivamente en nuestro país el excesivo centralismo ha perjudicado mucho a un montón de territorios. Y eso tiene que ver principalmente con la distribución del poder. Y eso gatilla porque nosotros vivimos con Milén en una región extrema en el norte, con una alta representatividad del pueblo originario aymara, con una alta población también del pueblo afrodescendiente, que está en el relato que también acaban de ellos tuvieron una injusticia muy grande, efectivamente, entonces por eso están en este proceso que yo lo reconozco también por lo demás. Y estamos en frontera y tenemos hoy día una comuna capital que concentra el 99% de la población, y las otras 3 comunas que son rurales están en un despoblamiento crítico. La población o la matrícula escolar en la comuna de General Lagos son 55 niños. Eso no ocurría y viene así en declive. Y eso es parte también del sistema educacional también hipercentralizado que tenemos con modelos específicos. Y yo creo que es un ejemplo bastante crítico y es penoso también porque imagínate cómo sigue esa proyección, qué va a pasar de aquí a 5 años más, qué pasa en una comuna que no tenga niños y niñas que tengan donde estudiar, están condenados. Entonces, eso tiene que ver con cómo se distribuye el poder, y cuando hablamos del poder desde lo político, el exacerbado poder que hoy día tiene el presidente, que además es jefe de Estado, pero es la estructura, no me refiero necesariamente a la persona, sino que la estructura en comparación con el Congreso. El poder territorial, que eso tiene que ver con descentralización, no solamente tiene que ver con recursos, sino que también competencia, y el poder a la ciudadanía. O sea, si nosotros no participamos, el tema de participación vinculante, seria, lamentablemente la estructura no está dada, y yo creo que hoy día hay una tremenda oportunidad y responsabilidad en volcar eso para poder tener un régimen. Hoy día tenemos un régimen que es representativo, nosotros elegimos a autoridades
y les delegamos el poder en ellos. Pero hoy día efectivamente tenemos una crisis de confianza, una crisis de representatividad, y eso hay que volcarlo. Por eso en este nuevo proceso tenemos que además complementarlo con un régimen participativo. Y hay que crear mecanismos de participación. Es cosa que nos preguntemos en estos últimos 10 años, ¿en cuántos plebiscitos hemos participado? Entonces, claro, porque los plebiscitos es participación vinculante. Bueno, nos invitan a consultas ciudadanas, pero eso no es vinculante. Entonces, ahí tenemos que, y toda mi experiencia va con eso, de poder revertir de alguna manera y colaborar y empujar a que eso efectivamente ocurra. Nadie suelta el poder por sí, hay que ir a conquistarlo. Entonces, en ese proceso está. El estallido social es un ejemplo de eso, pero también hay que mirar más atrás, los movimientos regionales, Calama, Freirina, Tocopilla, Aysén, Magallanes, acá mismo en esta región, décadas atrás también. Entonces ya la gente efectivamente se cansa y tenemos que lograr revertir esta situación. Milen, bueno, tú haces un testimonio muy potente de la realidad afrodescendiente, pero además eres feminista. Uh-huh. ¿Cómo vive el mundo afrodescendiente desde la perspectiva de la mujer en Chile? Bueno, igual es complicado, ¿ah? Es complicado porque nosotras como mujeres afrodescendientes o mujeres negras, cuando entramos en estos espacios del feminismo, tampoco es así como un espacio muy amigable, ya que el feminismo se caracteriza también por tener esta parte que es el feminismo hegemónico, en el cual quieren que nosotras nos comportemos como este feminismo dice que debe ser, o sea, que levantemos como primera bandera el pañuelo verde, que es la lucha por el aborto, siendo que nosotras decimos, chuta, sí, es un tema súper importante para nosotras, pero primero está la sobrevivencia de las mujeres negras en el sistema, ¿ya? Cuando a nosotros se nos niega el escaño reservado, en muchos conversatorios que estuve, dije exactamente lo mismo, y nadie me respondió, salvo una compañera de Santiago que un día dijo, oye, ya, pues a ver, hagámonos cargo de las palabras, de lo que nos emplaza la compañera, cuando yo les decía, nos han dejado afuera, a las y los afrodescendientes nos han dejado afuera. Nosotras hemos sido parte de este proceso, de todo este proceso. Fuimos parte también de la lucha, dentro del espacio feminista, de la lucha por la paridad. Fuimos parte y estuvimos en las calles todo este tiempo. Y resulta que hoy día, que a nosotros nos dejan fuera de los escaños reservados, que el oficialismo nos quita por derecho propio nuestro escaño reservado, ni los movimientos sociales, ni el feminismo dice nada. Y nadie me respondió. ¿Ya? No hubo respuesta a eso, a ese emplazamiento público que puede ser poco popular, pero es real. Entonces, eso te va demostrando también que hay veces que yo me pregunto, ¿me quiero reconocer, me quiero definir o instalar o parar desde el feminismo? Sí, pero desde un feminismo determinado que para mí es el feminismo antirracista, en el cual decimos que las mujeres, tanto indígenas como afrodescendientes, mujeres negras, nosotros tenemos nuestras propias prácticas feministas y tenemos que dejar de leer y mirar a la mujer europea sobre lo que ellas nos han tratado de instalar y tenemos que empezar a mirar y escuchar y aprender de nuestras madres, de nuestras abuelas y de las mujeres que están en esta zona, o sea, de las indígenas que escriben, de las indígenas que hablan y practican nuestro feminismo y no el feminismo de élite en el cual es la mujer burguesa, blanca burguesa, la cual ha escrito y ha pensado y ha definido el feminismo. ¿Ya? Entonces nosotros también tenemos ahí nuestras tensiones con el feminismo. Porque las mujeres negras estamos en el feminismo hace muchísimo tiempo. O sea, hubo un momento, me acuerdo, cuando se crea la Red de Mujeres Afrodescendientes, se crea porque los encuentros feministas, y te estoy hablando de 1980 más o menos, cuando se juntaban las mujeres en los espacios feministas, la voz de las mujeres negras no era escuchada. Y es algo que hasta el día de hoy cuesta. Nosotras, para que nos escuchen o poder hablar dentro de los espacios feministas, tenemos que hacernos notar con mucha fuerza o emplazar a la compañera o a la otra o el espacio en sí. Entonces, igual lo vivo con muchas ganas, pero definiéndome como feminista antirracista y feminista decolonial.
Mira, quizás para conectar un poco los temas, tú eres experto en política migratoria, Edwin. ¿Cómo se ve el fenómeno de población negra, por ejemplo, la llegada de población negra a Chile y el impacto que va a generar eso en términos culturales? Ya Milen nos acaba de dar una cátedra en relación al impacto que ha tenido en términos históricos y que lo viven ellas en carne propia. Pero la pregunta es cómo se viene ese proceso para Chile y el desafío que nos coloca esto. Bueno, hay que partir, acá entramos necesariamente en la temática migratoria y el fenómeno de la migración es un fenómeno que existe desde el principio de la historia. Todos somos migrantes, de alguna u otra manera. Y efectivamente la migración es un derecho, el derecho a movilizarte, de poder movilizarte de territorio. Acá efectivamente nosotros somos un país racista y tenemos que avanzar en ese proceso, porque efectivamente, claro, cuando empezamos hace años atrás con el ingreso, primero peronizamos la migración, después la colombianizamos, después con la gente con la gente de Haití, y un montón de trabas para poder ofrecer y mejor calidad de vida a las personas que efectivamente están buscando los mejores y nuevas oportunidades o salen porque hay también factores de empuje, de político, de persecución, etcétera. Claro, pero ahí ponemos un montón de trabas, pero cuando vienen otro tipo de migrantes, ya, que son más europeos, claro, ahí abrimos facilidades. Hoy nosotros vivimos acá en frontera con Miren, acá tenemos acá 60 kilómetros TAC, y no hace muy lejos atrás, me refiero 5 años atrás, 4 años atrás, la gente de una institución migratoria haciendo filas de negros, cuando la gente estaba pasando. Entonces, estamos hablando del siglo XXI. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, claro, y efectivamente, cuando empieza una migración de personas negras, la gente acá no está acostumbrada y empezamos a generar ese distanciamiento. No hay ningún país que se quiera desarrollar que no necesite la migración. O sea, cuando la gente también viene y critica y dice, no, que nos vienen a quitar empleo, los países que están en desarrollo, que están en vía de desarrollo, efectivamente necesitan población migrante para poder ocupar nichos que ya los locales no están ocupando. Es lo que nos pasa acá también en la región del Capitanacota, por ejemplo. Acá nosotros tenemos generosos valles, y en los valles, ¿quiénes trabajan, Miles? ¿Trabajan los mismos ariqueños? Trabaja la gente de Bolivia, la gente de Perú, ellos son los que se encargan cuando muchas veces nosotros tenemos acá un valle que ricamente trabaja en contraestación, o sea, da todo el año. Entonces, cuando ya muchas veces en el sur, lamentablemente, no tienen alimentos por el tema del clima, se alimentan con productos acá del norte que los producen los migrantes. Entonces, tiene que ver con eso, y efectivamente tenemos que avanzar. Bueno, hoy día tenemos una política migratoria, una ley migratoria que, imagínate, nos demoramos 12 años en poderla modernizar. Cuando partió el primer gobierno de Piñera con esto, pasó todo el gobierno de Piñera, pasó todo el gobierno de Bachelet y pasó casi todo este gobierno y recién la estamos teniendo. A las comunas o localidades o a los gobiernos comunales no se les preguntó nada sobre la temática migratoria. Y al final los que son los que reciben a la gente migrante, ¿dónde van los migrantes a solicitar educación, salud, trabajo? Van a la oficina, van a los municipios. De los municipios de todo Chile se les dejó fuera en esta conversación. Sí, estaba pensando, disculpa, estaba pensando mientras hablaba de me acordaba de ayer cuando Piñera, no fue si ayer o antes de la noche, cuando Piñera habla sobre esta nueva ley, ¿no? Esta nueva ley migratoria, y repitió muchas veces y hablaba sobre migrantes ilegales. Migrantes ilegales. Y los ilegales, cómo la doctrina, cómo el pensamiento los invade tanto que no logran ni siquiera quienes les escriben los discursos, ni siquiera los asesores, logran llegar a ese análisis o a ese momento del pensar en decirle, no diga ilegales, porque las personas ilegales no existen, son irregulares, indocumentados. No, pero el lenguaje construye realidades. Así es. Entonces, la realidad de este gobierno es que toda aquella que cruza las fronteras y es migrante y no viene de turista, es ilegal. Y todo aquel que es negro o rasgo indígena lo consideran ilegal, pero debería ser irregular, o sea, que no tiene su documento. Pero aquí es duro, o sea, y tú escuchas ahí a Piñera, al presidente, usando el lenguaje. Bueno, ¿qué esperamos entonces para la ciudadanía? Sí.
Bueno, Oye, yo perdón, te quería sumar ahí, que tiene que ver también, como dice Milén, cómo nos han educado, formado, o lo que no han querido mostrar. Ya, efectivamente, con el tema de la migración, es un tema. Yo soy pro migración, y cuando uno conversa estos temas, o sea, la gente se te va encima. Nosotros primero hay que asegurar a los chilenos, a los chilenos afuera no se les da nada. Entonces, claro, esto viene del conocimiento y lo que le ha mostrado. Nosotros tenemos cuántos compatriotas chilenos y chilenas que están estudiando gratis en Argentina, en la Universidad de Argentina. Nosotros mismos, acá, bueno, el tema del centralismo es un gran tema. Acá nosotros, las regiones extremas, y no solamente las regiones extremas, las regiones también del centro, carecen de especialistas en temáticas de salud. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer muchas veces nosotros, los ariqueños, no solamente los ariqueños, también los iquiqueños, la gente de Antofagasta? Se va a Tacna a atender. Hay un hospital ahí está el Hospital de la Solidaridad, que es un hospital que está financiado con recursos de un proyecto internacional y con el financiamiento de la Municipalidad de Lima. Y claro, los ariqueños cruzamos la frontera porque la atención es más rápida, hay más especialistas. Entonces, te das cuenta, también nosotros somos parte del otro proceso, pero claro, nos gusta mirar siempre hacia adentro. Y tiene que ver cómo fue concebida la ley que se acaba de ya de cerrar, porque la ley de migración, que data de 1975, no era una ley de migración, era una ley de extranjería. Y fue creada en ese periodo, nosotros lo que queríamos era que no entrara nadie, ¿cierto? Entonces tenía otra visión también, de resguardo nacional. Entonces, efectivamente, eso lamentablemente nos ha permeado durante todas estas décadas. bueno, la experiencia que ustedes nos transmiten nos lleva a mí, se me cruzan 100 reflexiones, pero también un montón de dudas en relación a cómo lo hace Chile, ¿no es cierto?, con respecto a su política de migración, pero también en política de descentralización. Es decir, imagínate que nuestros compatriotas tienen que estar cruzando el país de al lado para poder atenderse mejor. Nos pasa también con las universidades, ¿no? Muchos de nuestros compatriotas salen a universidades de países vecinos como Argentina a realizar sus estudios porque saben que ahí en ese lugar es gratis. Nos pasa mucho, se cruzan los temas. Y de hecho pensaba yo, y quizás nos puedan dar alguna luz con respecto a cómo lo pasan los pueblos originarios, los pueblos ancestrales en un distrito como el de ustedes. Entendiendo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una situación de lo que nosotros vivimos, de lo que hemos desarrollado como país en estos momentos. Pero ¿qué pasa con aquellos que han estado allí desde antes de que llegara el mundo europeo, por ejemplo? ¿Y cómo lo experimentan hoy? No sé si tienen algún relato o cómo viven la Me experiencia en estaba, me estaba acordando de hace, no sé, a ver, 3, 4 años atrás en un viaje a Visbiri, que es la frontera, y también en Visbiri tampoco había un espacio de salud para las personas que vivían ahí arriba en los bofedales con un caminito y llegar a Bolivia. Y ahí como que tú te miras, tú alcanzas a ver una comunidad desde el lado, acá está Chile y está Perú, y aquí está Bolivia y para el otro lado está Perú. Se ve prácticamente todo desde ahí. Y tampoco tenían atención ellos ahí arriba y se iban a Bolivia. Entonces nosotros somos tan buenos, tan buenas para rajar vestiduras en relación a la gente que viene a Chile, pero no miramos esta otra parte. O sea, miramos tan en menos al pueblo boliviano. Sin embargo, ¿cuántos chilenos? O sea, yo tengo compañeros de curso que se tuvieron que ir a estudiar a Bolivia porque allá era gratis, porque acá no tenían ninguna posibilidad de estudiar, ninguna. Pero esas cosas no las podemos ver. Desde que me acordé del día que venía cruzando la frontera con unos bolivianos, ¿ya? Y me acuerdo que el PDI, que estaba en la ventanilla, le dice a uno de los pasajeros con los cuales yo venía, le dice, usted es periodista y usted es médico. Qué interesante, periodistas y médicos bolivianos. Y yo así me dio entre vergüenza, rabia, pena, todo. O sea, imagínate ese trato a este grupo de personas que venían a un congreso acá. ¿Cuál es el trato para el colombiano, para la venezolana o el venezolano, que puede que tengan o no tengan alguna profesión, pero su piel es tremendamente oscura, ¿ya? Y la gente que vive, bueno, retomando tu pregunta, la gente que vive en los pueblos, en las comunidades, en el altiplano, es gente que normalmente tiene que agachar la cabeza a lo que la institucionalidad les dice.
hace algunos meses con el tema del COVID, sube Carabineros a una estancia, pues la gente está muy distante de un lugar a otro, muy distante. Suben a una estancia en la cual les dicen que una persona que estaba ahí tenía COVID. En la estancia vivía una persona. Y bajan a esa persona a la ciudad. Son 3, 4 horas más o menos de viaje y la persona deja su estancia sola, sus animales solos, y lo bajan a un recinto sanitario de la ciudad. Y con esto te respondo a tu pregunta. No hay ninguna conciencia ni ningún respeto hacia los pueblos originarios o indígenas y a sus culturas y su tradición. Porque esa persona que vive sola, más allá de bajarlo a la ciudad, que aquí sí se podía enfermar mucho. Y después cuando le hacen aquí el examen, sale negativo. ¿Ya? Y por eso me enteré al final del tema, porque aquí sale la persona negativa. Pero le dejaron sus animales arriba en el altiplano solos. ¿Por qué? Porque no existe una sintonía. No existe un conocimiento de las culturas de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios. No existe. Y cuando yo pienso en lo que vamos a discutir en esa nueva constitución y que se va a discutir el tema de la plurinacionalidad, me pregunto 1000 veces, ¿estaremos a la altura? ¿Estará la izquierda chilena a la altura de discutir plurinacionalidad? ¿Y hasta dónde podremos avanzar en la plurinacionalidad? O si estamos mandando a los indicados a discutirlo. Claro, Oye, claro. Edwin. yo quería sumar, es súper certero lo que comenta Milén, y tiene que ver con las particularidades que tiene nuestros territorios. O sea, Chile es un país ricamente diverso, con culturas, con geografía. Nosotros mismos en esta región tenemos todos los pisos ecológicos, tenemos desde la costa hasta el altiplano. Y quiero comentar también una experiencia que relata algo muy similar, porque eso tiene que ver cómo las políticas públicas o los programas gubernamentales, que principalmente vienen centralizados, no toman esas particularidades y las consideran. Nosotros me tocó colaborar hace muchos años atrás, en mi trabajo anterior, con la adjudicación de un fondo de una familia a través de un programa social del FOSI, que era para mejorar su techumbre. Ya era un proyecto de habitabilidad. La ayudamos a postular y era de autoconstrucción. Se lo adjudicó y tenía que ella construir y mejorar porque efectivamente era más económico hacerlo de esa manera, etc. Cuando la fueron a evaluar, la señora no había construido su techo. No había mejorado en nada su techo y se había gastado la plata. ¿Y en qué se había gastado la plata? La señora había gastado la plata en colocarle una techumbre a sus camelillos. Porque efectivamente para ella era más importante cuidar sus animales, porque sin sus animales ella se moría. Entonces, le hicieron devolver la plata porque efectivamente el foco era otro. Entonces, al ejemplo que voy es que tenemos que adecuar esas políticas públicas o programas a esa diversidad territorial que existe, esa cosmovisión distinta. Acá nosotros tenemos 3 comunas que yo ya mencioné que están en franco despoblamiento. Y es cosa de pensar, ¿qué pasa cuando los territorios están despoblados? Cuando los territorios están despoblados, quedan a merced. ¿A merced de quién? De cualquiera. Que empieza con prospecciones, y que empiezan con el sondaje, porque ya están... Nosotros tenemos muy mala experiencia en esta región con temáticas medioambientales, muy mala. Tenemos una población entera que no hemos sido como Estado capaces de erradicarla, que se construyeron viviendas sociales en residuos tóxicos. De Suiza fuimos el basurero, recibimos residuos tóxicos, los tiramos en un cerro, la población empezó a crecer y llegamos a población y se construyeron viviendas encima, la gente con polimetales. Entonces tenemos muy mala experiencia, tenemos relaves mineros que quedaron ahí en el altiplano y que no han sido todavía, y efectivamente cuando los territorios quedan a merced de cualquiera. Por eso también es riesgoso, cuando no se considera la cosmovisión indígena también. Sí. Bueno, la experiencia que ustedes nos señalan dan pie inmediatamente y de manera indefectible a hablar del peso del centralismo para un distrito como el que ustedes aspiran a representar. ¿Cuánto pesa el centralismo en el distrito 1? Bueno, aquí pesa un escaño reservado, por lo menos para nosotros pesa directamente un escaño reservado. Ojalá sean los 3.
Ojalá somos tres. Pero digo, nosotros deberíamos haber estado como pueblo afrodescendiente hoy día, deberíamos estar seguros y seguros dentro de la Constitución y viendo quién va a ir, ¿ya? Pero para nosotros como pueblo afrodescendiente significa eso, porque ese es el centralismo y es el desconocimiento y la ignorancia de las autoridades que manejan hoy día este país, quienes nos dejaron sin escaño reservado. Imagínate que el pueblo de Ayita, que lo habían reconocido hace 4 meses antes, sí le dieron escaño reservado. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque no entienden. Aún no les cabe en su cabeza que sí habemos afrodescendientes chilenos que venimos del proceso de esclavitud, descendientes de los esclavos africanos que fueron traídos, las personas africanas esclavizadas, traídas a este territorio. Aún no lo entienden. Aún no les entra, aún no les cabe. ¿Ya? No les cabe. Entonces, es el centralismo el que hoy día nos tiene peleando por un cupo para la Constitución. Si no, deberíamos estar seguros adentro con un escaño reservado. Bueno, a nosotros efectivamente, bueno, a todo Chile, en realidad a todo Chile le pesa el tema del centralismo en el proceso constitucional anterior, en la administración de gobierno anterior, cuando se hicieron los cabildos, autoconvocados, etcétera. Se tenían que elegir ciertos principios y valores que la comunidad de cada región elegía, y en 7 u 8 en la descentralización salió dentro de los 3 primeros. Acá fue el primero, en Tarapacá fue el primero, en Valparaíso fue el segundo, y así suma y sigue, pero fue uno de los principios que más se repitió, porque efectivamente no tiene que ver con que los extremos, el centralismo tiene que ver con poder. Si la gente de Valparaíso, de Rancagua, que está al lado de la capital, de las mismas comunas del centro, de la región metropolitana, sufren los gobiernos comunales. Cuando yo comento de que se generaron más de 100 diálogos para construir la política migratoria, y sabemos también los inconvenientes y los desafíos que tienen las comunas de la región metropolitana, tampoco se limitaban a poder debatir. A Valparaíso, donde el Congreso está allá, yo conversaba con el encargado de la Oficina de Migración de Valparaíso del municipio y decía, nosotros tenemos el Congreso acá al lado y no somos capaces de ingresar ni que nos convoquen a las comisiones para podernos escuchar. Entonces, efectivamente, y hay especialistas que dicen, Chile no se va a desarrollar si no se descentraliza. O sea, no piensen en seguir siendo un país desarrollado si no se descentraliza, porque así como estamos, nos vamos a perjudicar mucho. Y además nosotros nos duele mucho, porque los que somos de este territorio acá de Arica y Parinacota, pero principalmente acá en Arica, hubo una política de Estado de descentralización que fue la Junta de Adelanto, que eso se generó en el año 1960 y se terminó en 1975, cuando ingresó el gobierno, la dictadura militar. Ahí se cercenó. La Junta de Adelanto, acá los ariqueños antiguos dicen, oye, la Junta de Adelanto creó todo menos el morro. Se construyeron el hospital, poblaciones, canalizaciones, carreteras, etcétera, etcétera. Porque efectivamente esa política, y sale en la documentación, en el decreto Fuerza Ley, genera a la Junta de Adelanto como un servicio público descentralizado y le dio autonomía y le dio poder. El impuesto a valor agregado era el 13% en ese entonces, y eso se quedaba en la región. No estoy diciendo que el IVA se quede en la región, no estoy diciendo eso, pero efectivamente fíjate cómo esa política se generó y se le dio, además del poder, la toma de decisión, se le dio recursos. O sea, efectivamente se lograron hacer todas esas cosas que yo estoy mencionando y muchas más, pero claro, eso después se terminó, y por eso también nos duele que hayamos quedado de alguna manera tan cercenados y al final terminamos siendo el patio trasero de Chile, porque, bueno, después de una política, de una visión geopolítica, este territorio se entregó. Recién estamos intentando podernos incorporar y ser parte de ahora cuando nos creamos en región, pero durante del 75 prácticamente al 95, geopolíticamente Chile estaba entregado, o sea, el desarrollo era de Iquique al sur. Entonces, por eso también nos duele mucho, y yo creo que hoy día hay una gran oportunidad de que esto se revierta instalándolo en las temáticas constitucionales. Mira, uno pesca la Constitución del Perú, va a ver los capítulos de la Constitución del Perú, y en la Constitución del Perú hay un capítulo que habla de descentralización. Los peruanos, desde el año 2002, eligieron a sus presidentes regionales, que es como el homólogo de los intendentes. Hoy día le llaman presidente gobernadores regionales, como le vamos a llamar nosotros, pero eso lo hicieron hace como 15 años. O sea, tomaron la decisión para empezar a descentralizar. ¿Tuvieron inconvenientes? Sí, también tuvieron inconvenientes en el proceso, pero ya están mucho más maduros.
que en su proceso de toma de decisión desde lo local, dicen que la madre de toda la reforma de descentralización es la elección de la máxima autoridad regional. Acá, lamentablemente, al día de hoy, bueno, estamos a puertas de eso, pero seguimos con los intendentes, y los intendentes, ¿a quiénes rinden cuenta primero? Al partido. Segundo, ¿a quién le rinde cuenta? Al parlamentario que lo patrocinó. Tercero, al presidente, y en cuarto le rinden cuenta a la comunidad. Entonces, por eso dicen que la madre de toda la reforma de descentralización es la elección popular de autoridad regional. Y en algunos casos al empresario que se cuadró también con el partido político para sus campañas. ¿Por qué no decirlo? Ujú. Eh, Sí, oye, estuve mirando eso hoy día y el otro, y hace unos días atrás. Hay candidaturas que han invertido, han gastado alrededor de 120 y tantos millones de pesos. Qué terrible, o sea, es un descaro, una vergüenza, es horrible, horrible. Bueno, lo que tú dices, Milén, tiene que ver con una pregunta que me ronda, digamos, todo el rato ahora que esa es su realidad, porque me siento muy agradado de poder escucharlos en realidad, ¿no es cierto? Y de saber que desde el mundo independiente hay mucha fuerza, hay mucha idea, hay mucha claridad también en los conceptos, pero es difícil. Eh, ¿Cuán difícil es levantar una candidatura independiente en estos momentos en Chile? Es difícil, po, tenéis que lidiar primero con lo económico porque eh, hoy día ser candidato, ser candidata y tener mayores posibilidades de poder llegar, ganar la elección, es casi como instalar una empresa de marketing, porque tienes que vender una figura, tienes que venderla, y para vender la figura tienes que contratar al periodista, al experto en imagen, hacerte los filtros para las fotos, tienes que contratar, pero es contratar un equipo como vendiendo un producto, o sea, como que estoy vendiendo un humorista, una cantante, así es lograr ganar una elección en Chile. Y nosotros, yo creo que también nosotros lo estamos viviendo, pero todos los días, ¿cachai? Nosotros no tenemos recursos para mandar a hacer un millón de cosas que sí mandan a hacer otras candidaturas, porque tienen el dinero para hacerlo, lo tienen, y porque conocen el sistema, ellos tienen una maquinaria ya... Hay una maquinaria instalada. Claro, instalada y bien aceitada, ¿no? Bien engrasada, que se maneja muy bien. Nosotros estamos así, golpe, 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 porque no es lo nuestro. Quizás lo nuestro sí es hacer política, sí es hacer política. Es hacer política diaria, en la Junta de Vecinos, en el barrio, en la organización social, en el espacio gremial. Hacemos política todos los días y a cada rato. Pero esta política, la cual tiene que ser respaldada por el dinero, es la política que no sabemos hacer. Y que estamos aprendiendo, que es vender una figura. Y es eso, y es una pena, porque al final hay gente que tú sabes que no tiene ningún compromiso, o sus compromisos son mínimos con la ciudadanía, pero probablemente lleguen a ese espacio, lleguen a escribir la nueva Constitución, pero su compromiso no va a ser con la ciudadanía, su compromiso va a ser con la empresa o con el partido que le financió su campaña. Ese va a ser su compromiso, no con la ciudadanía. Y es una pena porque quienes llevaron a este momento político, a este momento histórico, es la ciudadanía. Porque si la ciudadanía no se hubiera levantado, no estaríamos hablando hoy de una nueva Constitución. Y es una tremenda pena. Yo veo gente con 1000 programas de espacio en la radio y que no tiene ninguna línea en común con la conciencia ciudadana que hubo en el estallido social. Cero sintonía. Sí, oye, yo quería sumar a lo que comenta Milén, solo dar un ejemplo. Acá el candidato que es de la derecha, que va en la lista de la derecha, que es el que más recursos tiene 60 veces más de lo que tiene Milén o yo hoy día invertido. 60 veces. O sea, entonces, y con eso, ¿cómo compites con eso en realidad? Es súper complejo, pues esa maquinaria. Entonces, bueno, y también, y tiene un autoaporte que es casi el 80% de lo que tiene. Entonces, bueno, entonces es bastante difícil el escenario. A mí lo que más me ha sorprendido es la desigualdad también cuando uno quiere participar en este proceso. O sea, como bien dice Milén, a mí me encanta la política, pero me gusta lo político, no la política con A, no la política, sino cuando uno trabaja desde la generación de las bases, de aportar, porque al final la gente cuando dice, no, que yo no soy político, y
y estoy entero en contra de los políticos, pero cuando usted va a una junta de vecinos y se junta con sus vecinos a trabajar, no sé, por mejorar las condiciones de su barrio, eso es política, pero de lo político. Entonces, pero hoy día la cancha está súper desnivelada, o sea, las facilidades que tienen unos versus otros. O sea, es cosa que nos recordamos cuando con Milena estábamos en diciembre, con todo, con la Navidad y Año Nuevo, como locos, buscando patrocinios para poder quedar. O sea, llamando el 25 de diciembre, o sea, yo no quería llamar a nadie el 25 de diciembre, menos el 1 de enero, y buscando las personas que le patrocinaran para poder alcanzar. O sea, un tremendo trabajo versus otro, entraron de otra manera, independientes que se fueron también por lista, de partido. Entonces, está muy, muy, muy dispareja la cancha. Fíjate que el otro día leí una pregunta que nos hacían, ¿qué pasa si que en el proceso constitucional fallece uno de los integrantes? Ojalá no ocurra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se reemplaza? Bueno, hay que irse al artículo 51. Nos fuimos a revisar el artículo 51. El artículo 51 de la Constitución dice, si es de un partido, lo reemplaza el partido. Si es un independiente en lista de partido, lo reemplaza la lista. Y si es un independiente en lista de independientes, no lo reemplaza nadie. Así de desigual es el tema. Ni siquiera la siguiente mayoría, ¿no? Ni siquiera la siguiente mayoría no lo dice. Porque claro, estamos ocupando el sistema desde la elección de los diputados y eso se consagró, imagínate, desde la Constitución actual. Entonces, claro, toma el reemplazo de los que son de partido, porque efectivamente en esto participan netamente los partidos. Yo no estoy en contra de los partidos, yo soy un convencido que los partidos son necesarios para la gobernanza, pero partidos y ahí tenemos que mejorarlos todos también. O sea, nosotros también como ciudadanos tenemos que hacer la autocrítica y decir, bueno, ¿en qué hemos fallado también nosotros para la contabilidad, el control de cuentas? Claro, al final lo más fácil es distanciarme y decir, no, yo no estoy ni ahí con esto, y yo creo que eso no es así. Hay que mejorarlo entre todos, pero hoy día el espacio, la gente votó más de un 80% que no tampoco quería parlamentario en esta nueva constitución. Bueno, constituyente organizado nace así. Somos un grupo de compañeros, compañeras que vimos una realidad y somos animales políticos. Eso es, de izquierda absolutamente. Pero nos llamaba la atención de ver, dentro del proceso histórico que llevamos en el último periodo, ver la sobrerepresentación como un elemento clave del proceso político en Chile, de cómo, ¿no es cierto?, se elige a personas que no las elige nadie, en estricto rigor, y que hay un método que les favorece. Pero más terrible nos pareció cuando vimos, nos dio un ataque en realidad, cuando vimos en el fondo el cómo se generó la repartija de listas, ¿no? Para el proceso eleccionario. Y vimos que la derecha iba con una sola lista y vimos que hubo una multiplicación legítima, ¿no es cierto?, de muchas listas de izquierda que aspiran a representar un poco el discurso que se generó a partir del estallido. La distancia no es mucha, pero el problema está en que esa legítima dispersión es incompatible con el método de Hunt, dado que la derecha va aparentemente a surgir como una mayoría dentro de todas las listas, ¿no es cierto? Dado que la contabilidad final, la lista que saque más votos es la que va a ganar. Y evidentemente, supongamos que el 80% el que se va a repartir en la lista de izquierda, lamentablemente eso va a generar dispersión. Eso nos tiene atacados. Por ello también la plataforma viene a jugarse una opción, y la opción es reducir la dispersión de votos. Y nos la hemos jugado por algunos candidatos, entre ellos ustedes y sus listas. Por ello estamos acá, estamos juntos. No, después de esta entrevista me parece que confirman que estamos frente a dos tremendos candidatos. Nos ayudan mucho a conocer la realidad de su distrito. Serían unos extraordinarios representantes de la realidad de su distrito. En el caso de Edwin, un extraordinario candidato de una capacidad técnica increíble, ¿no es cierto?, y de un amplio conocimiento que puede aportar mucho a la constituyente. E insisto, desde una posición independiente, y está de algún otro modo están tapados por toda esta cortina que son los partidos. Y en el caso de Milén, nuestra decisión es inquebrantable de acompañar al mundo afrodescendiente, dado que la convicción debe estar en relación a que todos los temas y todos los grupos y todas las personas deben entrar a la constituyente. Nadie va a representar mejor el mundo afrodescendiente que los afrodescendientes. Y en estos momentos en Chile no existen esas listas, y por lo tanto
nuestro apoyo, y espero que este mensaje sea para la ciudadanía, que ojalá se vuelque en tu distrito en parte hacia ustedes también, ¿ya? Y obviamente dejar abierto que voten por ustedes, porque son tremendos candidatos y sus listas así también lo reflejan. Quiero, antes de terminar, que nos manden un mensaje. ¿Cómo hacemos para que la izquierda logre una unidad de aquí en el corto plazo y podamos en el fondo derribar esas barreras que fundamentalmente están asociadas a la dictadura y que en estos momentos están sentados en el sillón esperando los resultados, ¿no es cierto?, propios de la incapacidad de unirnos en el discurso? Y al parecer el discurso no es muy distante entre las distintas listas. Oye, yo primero que todo quiero agradecer también el espacio, César, y a tu equipo, porque efectivamente ustedes también lo están haciendo a puro ñeque, de colaboración y con un espíritu de mejorar efectivamente las condiciones de este país, que por mucho tiempo ha estado muy cooptado. Y bueno, yo comparto tu apreciación. Efectivamente acá teníamos que tener conversaciones, no solamente en este distrito, en un montón de otros, para poder hacer llamados. Efectivamente, hoy día no podemos hacerlo como públicamente porque estamos en este proceso de receso, pero la gente se tiene que movilizar el día de a cumplir su rol, su deber y su derecho. Y de esa manera tenemos que también nosotros hacer algún llamado. Hay que sumar fuerza, alianza. Hemos tenido conversaciones también con Milena, hay que ver cómo van perdurando. Estamos abiertos a poder reunir, juntarse y hacer algo en común. La configuración ya de la papeleta están, pero efectivamente somos muchos que estamos pensando con muchos temas, con muchas similitudes, algunas pequeñas diferencias, pero orientados principalmente al mismo propósito. Y esa es la gran diferencia con la otra única lista, y que efectivamente tenemos que hacer algo para que efectivamente no queden representados, porque, o sea, efectivamente la gente no entiende cómo la gente que no quiere los cambios, que se fue por rechazar, ahora quiere ser parte de, y efectivamente sabemos para qué, si tontos no somos, pero tiene que ver con eso. Milén. Sí, sí, escuchaba a Edwin y claro, o sea, y lo que tú planteabas, nosotros estamos súper claros que la dispersión del voto es horrible, es tremenda y va a hacer mucho daño a lo que es poder realmente escribir una constitución desde una hoja en blanco y todas esas frases, ¿verdad? Pero sí, hemos tendido puentes con la lista de Edwin, también con la otra lista independiente que hay en Erika. Pero también entendemos, porque no podemos caer no sé, no tengo la palabra ahora, pero entendemos que es difícil que cualquiera de los grupos quiera ceder su capital, ¿verdad? Su capital humano, su capital, su base de datos, su base en votos. Es complicado, es complicado. Es complicado y hacerlo pensándolo en un bien mayor. Y es complicado porque también los partidos políticos, yo también soy pro partido, creo que los partidos tienen que estar, ¿ya? Pero tiene que haber un cambio, así como hay que refundar la policía en Chile, hay que refundar los partidos políticos. Entonces, de esa misma forma, los partidos políticos, por ejemplo, yo me preguntaba al principio, decía, ¿y por qué los partidos no dan un paso al costado? ¿Por qué los partidos políticos no permiten que solo corramos en esto independiente? ¿Por qué los partidos políticos no hacen eso? En lugar de venir y tratar de llevarnos para sus partidos, para sus listas, ¿por qué no vienen y cumplen su labor, su papel, y nos sentamos todos y conversamos y armábamos una sola lista de independientes? Pero no fueron capaces, no tuvieron la nobleza de poder ceder ese espacio. No lo pudieron. Y lamentablemente nosotros somos hijas e hijos de esa misma forma, venimos de una constitución neoliberal, de pensar en uno más que en lo colectivo. Y seguimos y nos cuesta mucho salirnos de eso. Salimos y volvemos. Porque llevamos más de 30 años, llevamos como la constitución del 80, que nos hace pensar solo en uno y nos saca de lo colectivo. Así que es complicado, pero es algo que tenemos que ver cómo lo logramos. O sea, hemos hablado con Edwin de que tenemos que hacer una forma de independientes y volquémonos todos a los independientes. Pero no es fácil. No es fácil, así que aquí no vemos tantos, ni ángeles, ni... Desde ya estamos mandando una señal. El portal está a disposición de ese anhelo. Y por lo tanto, desde ya
esperamos contar con ustedes. La idea es sentarnos a conversar, pero antes de que vengan las elecciones, ¿no? Que no nos vuelvan a pasar. Estamos contra el tiempo, estamos súper contra el tiempo, así que hay que... Se entiende que estamos contra el tiempo. Este espacio está vital para eso, para contar en estos momentos, al parecer, la estrategia que nos queda es tratar de que nos juntemos en el portal y tratemos de llegar a algún acuerdo allí. Por lo pronto, nosotros felices de haber estado con ustedes y de haber encontrado en ustedes quizás constituyentes que van a hacer un rol extraordinario en la Asamblea. Ojalá así sea, ojalá alcancen a llegar. Y por sobre todas las cosas, ojalá que de esos 3 escaños disponibles, 2 sean de la izquierda. Ojalá. Un abrazo grande y que tengan mucho éxito. Nuestro portal abierto y feliz de haber compartido con ustedes. Que estén muy bien. Oye, buenas noches a todos los que estuvieron y gracias por compartir, a todas y todos que estuvieron acá esta noche. ¿Ya? El video lo vamos a subir a nuestras redes, a Constituyente Organizado, y va a estar disponible también para que ustedes lo compartan en su red. Sin duda que su conocimiento va a aportar bastante, si no a algunos, a gran parte de la gente que le interesa el proceso constituyente. Que estén muy bien. Ya, César, muchas gracias, te pasaste. Saludos. Chao, Belén. Saludos. Chao.